Como he mencionado hasta el cansancio en mis vídeos anteriores, han existido decenas y docenas de arquetipos. Pero el uso de estos, al estar ligados al juego competitivo, pueden trascender como el más popular o como el más irrelevante de su época. Algunos inclusive llegando a tocar la gloria máxima como campeón para posteriormente caer en el olvido. He aquí 10 ejemplos de arquetipos olvidados. Número 10. Naturia. Este arquetipo posee monstruos de distintos tipos. Fue de los primeros arquetipos surgidos durante la era 5DS. El arquetipo parecía bastante prometedor, y aunque fue famoso, otros arquetipos del momento apañarían la atención hasta dejar en el completo olvido a este arquetipo. Lo último en surgir para este arquetipo fue Giastrio, un monstruo fusión, el cual surgió durante la era Argmi. A pesar de eso, nunca se levantó. Número 9. Nórdicos y Aesir. Otro arquetipo surgido durante la época 5DS. El arquetipo, a simple vista, suponía una nueva generación de dioses como los ya vistos dioses egipcios. Y quizá fue así. Sin embargo, a lo largo del tiempo, y conforme se fueron adjuntando nuevos arquetipos, fue perdiendo más y más relevancia hasta quedar totalmente fuera del juego. Lo más reciente fue el lobo y la serpiente, los cuales se lanzaron durante la época Argmi, y con los cuales hasta puedes hacer un OTK, pero ni eso bastó para que el arquetipo recobrara siquiera un gramo de relevancia. Número 8. Las damas arpía. Es uno de los arquetipos más viejos de la franquicia. Surgido desde la época Duelo de Monstruos y uno de los más famosos de la misma. Durante la época Zexal, surgió una serie de cartas que darían bastante soporte al deck. Incluso como una alternativa para la invocación de Dracosac, el cual fue famoso por los Dragon Rulers. El arquetipo iría en buen camino, y se lanzarían algunas cartas más para complementarlo. Sin embargo, apenas terminada la época Zexal, las damas águilas simplemente cayeron en silencio. Hoy en día en una época Brains es casi imposible que el arquetipo pueda sobrellevar el cambio de reglas. Número 7. Bat. Un arquetipo de monstruos eléctricos. Se caracterizaban por la capacidad que tenían algunos de sus monstruos para atacar directamente. Debido a que surgieron en la época 5DS, poseían dos monstruos de sincronía. Simplemente nadie se acuerda de ellos. Aunque fueron bastante buenos en su época. Número 6. Barrera de hielo. Este arquetipo no es que esté olvidado. Por el contrario, parece que difícilmente podríamos olvidarlo. Pero la única razón por la que esto es así es por sus únicos dos monstruos decentes, los cuales, desde luego, son Trisula y Brionac. Los cuales, por cierto, en su debut ni siquiera funcionaban bien en su respectivo arquetipo, sino que lograron su máximo poder con los inférnicos. El resto del arquetipo se fue olvidando, a tal punto que incluso podría haber gente que no sabe que las barreras de hielo son un arquetipo. Número 5. Alien. Este arquetipo debutó durante la era GX, y la última vez que se lanzó material para dicho arquetipo fue en la posterior 5DS con un buen cantante y su propio monstruo de sincronía, así como una serie de magias y trampa, parecía que este levantaría. Pero al final no fue así. Durante las eras actuales no se ha sabido nada de ellos, y si es que han sacado algún soporte, no ganaron relevancia. Número 4. Morfotrónicos. Otro arquetipo surgido en la época 5DS. Como todos, al inicio, estos fueron ganando poco a poco relevancia. Pero al final, y con la surgida de nuevos y mejores arquetipos, cayeron en el olvido. Pese a una que otra carta que le haya surgido, parece ser que casi nadie se acuerda de ellos. Número 3. Metalfoes. Los Metalfoes surgieron durante la era Argmi. Y desde luego son monstruos péndulos. Sin embargo, a pesar de que fueron muy buenos en su época, rápidamente perdieron fama gracias a la salida de otros arquetipos péndulo como Mage Specters y los 3 veces frustrados de Dere. Y era de esperarse, pues los péndulos realmente nunca fueron los favoritos para ganar algún campeonato mundial. Hoy en día el arquetipo se mantiene intacto, y puede tener buenos resultados si se llega a mezclar con otros arquetipos. Pero tristemente este arquetipo pronto quedará en el olvido si no se lanza algún soporte. Número 2. Winamp. Este arquetipo surgido en la época Zexal fue sin duda uno de los mejores de su generación.
Lamentablemente era de los clásicos decks super cerdos cuya estrategia dependía de una sola carta. En el caso de los Winamp era el Zen Mighty, que era la parte angular para una estrategia que consistía en dejar a tu oponente sin mano. Sin embargo, algo así era demasiado. Monstruos como la maga se limitaron e incluso el mismo Zen Mighty. Pero el arquetipo no se rendía. Incluso después de esto, con algunas modificaciones, pudo salir adelante. Pero Konami no lo quiso así. Por lo que Zen Mighty finalmente fue prohibido. Y ahora que el arquetipo ya no podía realizar su firma, fue completamente olvidado. Hoy en día se recuerda solo y solo por eso. Aunque aún es jugable. Recuerden que algunos jugadores juegan solo para ganar, por lo que a la primera que falla un arquetipo tier, lo echan a la basura para ir con otro. Si alguno de ustedes vio el campeonato de los mocosos de este año, se darán cuenta de la ironía del asunto. El primer lugar fue un deck del año. En su mayoría constituido de cartas comunes y ni siquiera de un arquetipo, el valor de dicho deck rondaba apenas en los $160. El deck del segundo lugar solo recuerdo que era uno de los top. Pero su valor superaba los $500. Ese niño debió sentirse de verdad miserable. Sobre todo por la lección que le dieron. Que un deck no sea top, no significa que no tenga posibilidades. Y no todos los buenos decks se manejan por arquetipos. Número 1. Y si hablamos de arquetipos, este lugar fue no uno de los mejores de su época, sino el mejor de ella. Damas y caballeros, tenemos a los Insectors. Estos Insectors surgieron en la época Zexal. Los Insectors fueron tan competitivos, que ganaron el Mundial del 2012. Ornette era el monstruo principal de dicho deck. Finalmente, con el pasar de los años, no se había lanzado ningún soporte para dicho arquetipo. Finalmente, Ornette fue limitado. Los jugadores casuales y expertos de dicho arquetipo le perdieron interés. Y finalmente quedó en el olvido. Bueno señores, aquí el final. Como muchos saben, hay muchos y muchos más arquetipos que se han olvidado. Pero en algún momento puede que resuciten. Por otra parte, no falta el personaje que actualmente juegue alguno de estos decks y se sienta ofendido con dicho vídeo. Este vídeo no tacha de malos a estos arquetipos. Pero hoy en día es complicado que puedan sobrellevar un duelo versus un arquetipo muy contemporáneo. Por otra parte, si eres un jugador a la vieja escuela que pretende decir que el Yu-Gi-Oh actual es mierda, ahórrate tu cagada. Las cosas cambiaron y que vengan a decir que eso no era así antes, a la mayoría le vale madres. Nada regresará a ser lo que era aunque nos duela. Puede que en algún futuro suba vídeo sobre otro tema ajeno a Yu-Gi-Oh. Pero eso no significará que no habrá más material del mismo. Sino que me expandiré para ver qué pedo. Así que adiós.